Hay lugares donde el tiempo se detiene, donde el frío cala hasta los huesos y la oscuridad no es ausencia de luz, sino presencia viva. Lugares donde el aire huele a miedo, a desesperanza, a secretos que nunca debieron ser descubiertos. 5 historias, 5 puertas a lo desconocido, 5 heridas abiertas en la piel de la realidad. En una casa que oculta sombras invisibles, una mujer fue tocada por algo que no tiene cuerpo, pero sí hambre. En la cima de unas montañas heladas, un grupo de jóvenes desapareció tras una noche que la lógica no pudo explicar. En un cielo despejado, un piloto se encontró cara a cara con lo imposible, y su voz quedó atrapada para siempre en un susurro de terror. En un bosque oscuro, un niño volvió diferente, y con un mensaje que nadie quiso entender. Y bajo la tierra, en una mina olvidada, las sombras caminan solas, esperando a quien se atreva a mirar más allá del velo. 5 relatos que cruzan el límite entre la razón y la locura. Caminos que se cruzan en un destino oscuro y siniestro, donde la muerte no siempre es el final, sino un llamado. Si crees que estás listo para escuchar la verdad, abre bien los sentidos. Pero cuidado, porque cuando la oscuridad te encuentre, no habrá escape. Y quizá al final no seas tú quien esté escuchando, sino algo más. Bienvenido a Realidad o Ficción, donde el horror no es un cuento, es tu realidad. En el verano del año 1974, en la ciudad de Culver City, California, una mujer denunció haber sido agredida por una presencia invisible. Lo que parecía un delirio pronto atrajo la atención de un grupo de investigadores de lo paranormal, y lo que registraron allí aún hoy no ha podido ser explicado. Esta es la historia real de Doris Bither. Doris Bither era madre de 4 hijos y vivía en una pequeña casa destartalada en el número 11547 de Braddock Drive, en Culver City. La vivienda, una estructura sencilla, tenía un aire denso, como si el tiempo se hubiera detenido dentro. Había problemas eléctricos constantes, un extraño olor metálico y una humedad inexplicable en las paredes. Pero nada de eso era lo peor. En mayo del año 1974, Doris acudió a una conferencia en una librería de Los Ángeles, donde un parapsicólogo de la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, el Dr. Barry Taff, exponía sobre fenómenos poltergeist. Al finalizar la charla, se acercó a él, lo miró a los ojos y le dijo, sin rodeos: «Necesito ayuda. Algo me está atacando en mi casa. No puedo verlo, pero me toca y me lastima». Taff pensó que se trataba de un caso más de histeria o desequilibrio mental. Aún así, anotó la dirección y fue. Lo acompañaba su colega Kerry Gaynor. La primera vez que cruzaron la puerta, lo sintieron. La atmósfera era opresiva. Los hijos de Doris parecían retraídos. El más pequeño no hablaba. El mayor los miraba con una mezcla de vergüenza y miedo. En la cocina, Doris les relató lo que vivía. Decía que, por las noches, una presencia invisible recorría la casa. Sentía el colchón hundirse, suspiros cerca del oído y lo más perturbador. Aseguraba que era agredida sexualmente por 3 entidades, una principal y 2 más pequeñas que la sujetaban. Los parapsicólogos estaban a punto de retirarse cuando, súbitamente, un armario de cocina se cerró violentamente, solo. El aire se volvió frío y una luz parpadeó pese a estar apagada. Durante las siguientes semanas, Doris accedió a que se realizaran investigaciones dentro de su casa. Se colocaron grabadoras, cámaras Polaroid y medidores de campo electromagnético. Los fenómenos se intensificaron. Luces flotaban sobre su cama. Una figura neblinosa llegó a formarse frente a los investigadores.
Fotografías instantáneas mostraban manchas de energía desconocida. En una ocasión, uno de los hijos fue arrojado contra la pared sin que nadie lo tocara. Todo quedó documentado, pero nada pudo resolverse. Doris fue víctima de burlas, rechazo social y más tarde severos problemas de salud mental. Murió en el año 1995 a los 58 años. Nunca dejó de asegurar que lo que vivió fue real. Hasta el día de hoy, la casa de Braddock Drive ha sido remodelada varias veces. Nadie quiere vivir allí por mucho tiempo. Y las imágenes, las tomadas por Taft y Gaynor, siguen archivadas en la Universidad de California sin explicación científica. Algunos creen que Doris Bieder sufría delirios, otros que lo que la atormentaba era fruto de traumas antiguos. Pero quienes estuvieron allí, incluyendo científicos, no pudieron negar lo que vieron. ¿Fue un caso extremo de poltergeist? ¿Una entidad que cruzó el umbral? ¿O una víctima de su propio infierno mental que logró manifestar su horror al mundo físico? Lo cierto es que, entre todos los archivos de fenómenos paranormales documentados, este sigue siendo uno de los más inquietantes. Lo que pocos saben es que esta historia llegó al cine. En el año 1982 se estrenó la película The Entity, conocida en español como El Ente. Fue dirigida por Sidney Hay Furie y protagonizada por Barbara Hershey. El guión se basó directamente en los informes recogidos por el Dr. Barry Taft y su equipo, aunque con algunas licencias creativas. En la película, los ataques se muestran de forma gráfica y se exploran temas como la incredulidad médica, el aislamiento de la víctima y el miedo a no ser escuchado. El Ente fue tan perturbadora que, en muchos países, se censuró o se prohibió su exhibición durante años. A día de hoy, sigue siendo una de las películas de terror más impactantes basadas en hechos reales documentados. Y aunque Hollywood transformó algunos detalles, la esencia permanece: una mujer sola, atormentada por algo invisible, rodeada de testigos que no supieron o no quisieron intervenir a tiempo, porque a veces la realidad es mucho más difícil de aceptar que la ficción. Hay quienes creen que lo vivido por Doris Bieder fue una manifestación psíquica, otros que se trató de una entidad real, pero no fue la única vez que lo inexplicable desafió a la razón, ni la única ocasión en que los investigadores quedaron sin respuestas. En 1959, en los Montes Urales, 9 alpinistas experimentados murieron en circunstancias tan extrañas que hasta hoy el expediente sigue abierto: ropa desgarrada desde dentro, lenguas arrancadas, radiación y una tienda de campaña abierta desde adentro hacia afuera, como si hubieran huido de algo que ni siquiera alcanzaron a describir. Y lo llamaron el incidente del Paso Dyatlov. 9 cuerpos, 9 jóvenes excursionistas, todos experimentados, aparecieron muertos en las nieves de los Montes Urales, en el corazón de Rusia. Sus cadáveres presentaban signos que ni la ciencia ni la lógica han podido explicar hasta hoy. Todo comenzó a finales de enero del año 1959. Un grupo de 10 estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, liderado por Igor Dyatlov, organizó una expedición de esquí de travesía por las montañas al norte del Oblast de Sverdlovsk, una región remota cubierta por la nieve y el silencio. El objetivo era llegar al monte Otorten. Todos los miembros del grupo tenían experiencia. Eran jóvenes, fuertes, disciplinados. Uno de ellos, Yuri Yudin, tuvo que abandonar la expedición por problemas de salud. Esa decisión le salvó la vida. El 2 de febrero, en plena tormenta, el grupo montó su campamento en la ladera del monte Kholat Syakhl. En lengua mansi, eso significa la montaña de los muertos. Nadie volvió a verlos con vida. Pasaron los días. No hubo señales del grupo.
el instituto dio la alarma y un equipo de rescate fue enviado a buscarlos. Lo que encontraron se convirtió en uno de los misterios más inquietantes del siglo XX. La tienda de campaña había sido cortada desde adentro. Las pertenencias estaban intactas. Las botas, los abrigos, la comida, todo estaba allí. Pero los alpinistas no. A más de 1 kilómetro de distancia, encontraron los primeros cuerpos. Estaban semidesnudos, descalzos, con señales de hipotermia. Pero lo extraño no era solo eso. A medida que fueron encontrando al resto, surgieron elementos imposibles de ignorar. Una de las mujeres no tenía lengua. Otro tenía el cráneo completamente destrozado, pero sin signos externos de violencia. Los análisis detectaron niveles de radiación elevados en su ropa, y ninguno presentaba signos de lucha. Todo parecía indicar que huyeron por voluntad propia, pero en un estado de pánico absoluto. Durante la autopsia, los forenses dijeron que las heridas eran comparables a las de un accidente de tráfico, pero sin que hubiera ningún vehículo. ¿De qué huían? ¿Acaso algo irrumpió en su campamento? En los días siguientes, se intentó silenciar a los rescatistas. El caso fue clasificado como secreto. Las familias recibieron respuestas vagas y contradictorias. La causa oficial fue archivada como fuerza desconocida e irresistible. Años más tarde, testigos declararon haber visto luces en el cielo aquella noche. Otros hablaron de frecuencias de sonido que afectan al sistema nervioso, y algunos aseguran que el ejército estaba realizando pruebas de armamento en la zona. Pero la verdad sigue enterrada bajo la nieve del monte Kholat-Syakhl. 65 años después, seguimos sin respuestas. Los cuerpos fueron enterrados sin ceremonias. Los documentos originales desaparecieron y cada nuevo intento por reabrir el caso ha sido bloqueado o encubierto. ¿Fue un experimento militar? ¿Un fenómeno natural desconocido? ¿O algo más que no debía ser nombrado? Los lugareños aún evitan esa zona y los Mansi, los antiguos habitantes del lugar, aseguran que la montaña está maldita, que algo duerme allí. Algo que no perdona a quienes osan perturbar su silencio. Lo único seguro es que 9 vidas acabaron de forma brutal, huyendo de algo que nadie vio, pero todos sintieron. Y mientras los cuerpos del paso Dyatlov eran retirados uno a uno bajo el frío eterno de los Urales, en otro lugar del mundo, una grabación de audio fue interceptada por el control aéreo. Un piloto australiano de 20 años volaba solo cuando describió con calma que un objeto metálico estaba flotando sobre su avioneta. Lo que dijo después fue lo último que se escuchó de él. Lo llamaron el vuelo perdido de Valentich. 20 años. Ese era el tiempo que tenía Frederick Valentich cuando despegó desde el aeropuerto de Moorabbin, en Melbourne, Australia, con su pequeña avioneta monomotor Cessna 182. El plan era sencillo: un vuelo de entrenamiento, una ruta conocida y un regreso antes del anochecer. Pero a las 7:06 de la tarde, Valentich hizo una llamada por radio al control aéreo. Lo que reportó en esa conversación fue tan inquietante que los registros se mantuvieron sellados durante años. Aseguró que un objeto metálico volaba sobre él. Describió luces, cambios de dirección imposibles, ruido mecánico. Y luego, silencio. Su avión nunca fue encontrado. Y su última transmisión de radio es uno de los archivos más perturbadores de la historia de la aviación. Esta es la historia real del vuelo perdido de Frederick Valentich. Era el 21 de octubre del año 1978. Frederick Valentich, piloto aficionado, amante de la aviación y apasionado por los ovnis, despegó en solitario a bordo de su Cessna desde Moorabbin, con destino a la isla King, en el estrecho de Bass. El clima era bueno, el plan de vuelo estaba autorizado, nadie esperaba nada fuera de lo común. A las 7:06 de la tarde, Valentich se comunicó con el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Melbourne. Dijo que algo lo estaba siguiendo. «Hay una nave que me está sobrevolando», dijo. Preguntaron si podía identificar el modelo.
Valentich respondió que no era un avión, que no podía decir qué era. Parece estar jugando conmigo, está flotando y no puedo ver su forma exacta. El operador trató de calmarlo, le pidió que describiera lo que veía. Valentich mencionó luces verdes, movimiento errático, cambios de dirección imposibles para cualquier aeronave terrestre. De repente su voz se volvió más tensa. Está flotando sobre mí otra vez. Y entonces, un sonido extraño comenzó a oírse en la transmisión. Un zumbido metálico, vibraciones, y después nada más. 27 segundos de interferencia. Luego, silencio total. Se organizó una búsqueda aérea y marítima de 4 días. No se encontró ni un solo rastro de la avioneta, ni restos, ni señales, ni aceite, ni una sola pieza flotando. Desapareció completamente. Durante la investigación, surgieron testigos que dijeron haber visto luces en el cielo esa noche sobre el estrecho de Bass. Otros afirmaron haber visto un objeto brillante en espiral descendiendo hacia el mar. La transcripción de la llamada fue mantenida en secreto durante más de 5 años. Cuando finalmente fue publicada, el mundo se estremeció. Valentich había advertido durante meses que sentía que estaba siendo observado. Sus amigos más cercanos dijeron que hablaba cada vez más seguido sobre ellos, que los cielos escondían algo. La teoría oficial sugirió que pudo haberse desorientado, que voló boca abajo y cayó al mar. Pero esa hipótesis no explica la llamada, no explica las luces, ni el sonido metálico, ni el rastro completamente ausente. Frederick Valentich desapareció, pero su voz quedó registrada en una cinta que aún hoy se estudia. 46 años después, el misterio sigue intacto. Nunca se recuperó la aeronave, nunca se halló el cuerpo, ni una prueba concluyente. Algunos dicen que Frederick sufrió un episodio psicológico, otros que encubrió su propia desaparición. Pero hay quienes creen que fue tomado, que su voz es la primera evidencia grabada de un encuentro real en el cielo. Hoy, la torre de control de Melbourne conserva una copia de la grabación. Un joven de 20 años, solo, enfrentando algo que no pudo comprender ni esquivar. Hay quienes desaparecen sin dejar rastro, pero otros vuelven. Y cuando lo hacen, traen consigo secretos que tal vez no deberían haber sido descubiertos. En los años 70, un niño de 8 años fue encontrado vagando solo en el bosque. Decía no recordar nada, salvo una palabra que repetía sin parar, Elohim. Lo más extraño es que no era el mismo niño que había desaparecido 2 días antes. En las montañas del condado de Lewis, en el estado de Washington, los bosques son tan densos que hay zonas donde ni siquiera entra la luz del sol. En ese entorno, en el verano del año 1977, un niño de 8 años desapareció sin dejar rastro. 2 días después, fue encontrado caminando solo por un sendero de regreso a casa. Pero su madre, al abrazarlo, notó algo inquietante. El niño había cambiado. No físicamente, pero algo en su mirada, en su forma de hablar, en su forma de quedarse quieto durante horas, no era el mismo. Y repetía una sola palabra, una palabra que no conocía, una palabra que la familia nunca había escuchado antes. Elohim. Esta es la historia documentada por los informes del alguacil, el testimonio de la familia y los archivos de un psicólogo infantil que nunca volvió a trabajar con niños después de este caso. El 22 de julio del año 1977, en un campamento familiar cerca del Monte Rainier, en el estado de Washington, desapareció el pequeño Caleb West, 8 años, delgado, cabello oscuro, tímido, inteligente. La madre se había alejado solo unos minutos para recoger leña. El niño estaba jugando con piedras cerca de la fogata. Cuando regresó, ya no estaba. No había ruidos, no había gritos, no había huellas, solo silencio. Se activó la búsqueda en menos de 1 hora. El servicio forestal, voluntarios, perros de rastreo, nada. Pasaron 36 horas y luego ocurrió lo imposible. A las 5:40 de la madrugada del día 24 de julio,
Caleb apareció caminando por un sendero del bosque, completamente limpio, sin heridas, sin rasguños y con su ropa intacta. El primer agente que lo encontró dijo que el niño no parecía asustado, que sonreía. Pero cuando lo llevaron con su madre, ella no reconoció su voz. Caleb ya no hablaba con su tono agudo habitual. Su voz era más grave, más lenta. Parecía buscar las palabras como si no fueran suyas. Y lo más perturbador, no recordaba nada de lo ocurrido. Solo decía una palabra, una y otra vez. Elohim. Cuando le preguntaron qué significaba, respondió: ellos me lo dijeron. Durante los días siguientes, Caleb permaneció en silencio. No jugaba, no comía con apetito, dormía con los ojos entreabiertos. El psicólogo infantil del condado, el Dr. Martin Hale, fue quien llevó el caso. Tras 2 sesiones privadas, escribió una sola línea en su informe antes de abandonar su consulta para siempre. No estoy seguro de con quién hablé, pero no era un niño. Caleb fue trasladado con su familia a otro estado. Con el paso del tiempo, dejó de repetir la palabra, pero jamás volvió a comportarse como antes. A los 13 años, ya había leído textos universitarios de física y religión. Afirmaba que había estado en un lugar donde el tiempo no es recto. A los 17 desapareció otra vez. Y esta vez no volvió. Los registros del caso West existen. Están archivados en los reportes policiales del condado de Lewis, aunque buena parte fue censurada tras la intervención de personal federal. La palabra Elohim aparece decenas de veces en antiguos textos sagrados. Se ha traducido como dioses o los que vinieron del cielo. ¿Fue una abducción, un episodio mental colectivo o algo más que no encaja en ninguna clasificación médica ni espiritual? El bosque no habla, solo observa. Y en ocasiones, cuando alguien se pierde allí dentro, no es el mismo quien regresa. Hay quienes se van y regresan cambiados, pero otros jamás regresan. En 1989, en un pequeño pueblo minero de Pensilvania, 3 hombres entraron a una mina abandonada con una cámara y linternas. Lo que grabaron nunca se hizo público oficialmente, pero una copia de esa cinta apareció años después en un contenedor policial marcado como "sin clasificar". Las imágenes muestran algo que no se esperaba encontrar allí abajo. En el invierno del año 1989, 3 hombres entraron en una mina abandonada en las afueras de Centralia, un pequeño pueblo minero en Pensilvania. No eran profesionales, solo amigos que buscaban explorar lo desconocido y grabarlo todo con una cámara de vídeo. Lo que captaron en aquella mina nunca fue mostrado oficialmente. Una copia apareció años después en una caja etiquetada como "sin clasificar" en un archivo policial. Las imágenes son perturbadoras, siniestros sonidos, sombras que parecen moverse por sí solas y una presencia que parece observarlos desde la oscuridad. Esta es la historia real de la mina perdida. Centralia, Pensilvania, era un pueblo minero que durante décadas vivió del carbón. Pero en 1962, un incendio subterráneo comenzó en las entrañas de una mina abandonada. El fuego no se pudo controlar. Años más tarde, el pueblo comenzó a ser evacuado debido a gases tóxicos y hundimientos. Pero esa vieja mina seguía allí, en silencio, oculta bajo tierra. El 8 de diciembre del año 1989, 3 amigos, Mark, Steve y Daniel, decidieron explorar la mina para documentar su estado. Equipados con una cámara de vídeo, linternas y mochilas, entraron sin permiso. Al principio todo parecía normal, pero pronto comenzaron a grabar sonidos extraños, golpes, susurros, como si alguien caminara detrás de ellos. En una sala amplia, la cámara captó una sombra alargada que parecía deslizarse por las paredes sin emitir ningún ruido. Intentaron seguirla, pero la oscuridad los envolvía cada vez más. La temperatura bajó bruscamente. Uno de ellos sintió un aliento frío en el cuello. En un momento dado,
Steve desapareció del campo de visión. Lo buscaron frenéticamente, pero solo encontraron su linterna caída y una marca oscura en la pared, como una mano quemada. Los otros dos decidieron salir. Al revisar el vídeo después, descubrieron que, en ciertos momentos, la imagen se distorsionaba. Una figura con ojos brillantes aparecía detrás de ellos. Parecía observarlos. Cuando intentaron mostrar las imágenes a conocidos, la copia desapareció misteriosamente. Años después, alguien filtró una copia digitalizada que llegó a manos de investigadores paranormales y autoridades. Nadie ha podido explicar qué o quién estaba en aquella mina, y aunque los tres amigos continúan vivos, ninguno ha vuelto a hablar del tema. Algunos creen que la mina sigue habitada por espíritus de mineros muertos en accidentes. Otros piensan que la tierra misma guarda secretos imposibles de comprender. Y hay quienes afirman que esas imágenes son la prueba de que no estamos solos, ni siquiera bajo la superficie del planeta. Pero la mina perdida de Centralia sigue allí, oscura y silenciosa. Y las sombras que habitan en ella esperan. De minas y grabaciones pasamos a rituales y sectas. En 1997, un culto apocalíptico llamado Heaven's Gate terminó en tragedia cuando sus miembros cometieron suicidio colectivo, dejando grabaciones escalofriantes sobre sus creencias y el supuesto contacto con entidades extraterrestres. A finales de marzo del año 1997, en Rancho Santa Fe, California, 39 miembros de un culto apocalíptico conocido como Heaven's Gate cometieron suicidio colectivo. Lo que encontraron en su casa fue escalofriante: cámaras, cintas de vídeo, mensajes escritos y un relato detallado de sus creencias y experiencias. Unos años antes, este grupo había afirmado tener contacto directo con seres extraterrestres y que su misión era dejar el cuerpo físico para subir a una nave espacial que seguía al cometa Hale-Bopp. Esta es la historia real de Heaven's Gate. Heaven's Gate fue fundado en 1974 por Marshall Applewhite y Bonnie Nettles. Durante más de 2 décadas, el grupo creció, reuniendo a seguidores que compartían la creencia de que la humanidad debía trascender el cuerpo físico para evitar una limpieza planetaria. El 31 de marzo del año 1997, las autoridades encontraron a los miembros muertos en sus habitaciones, vestidos con ropa similar y cubiertos con bolsas de plástico. Junto a ellos, grabaciones donde explicaban que habían elegido voluntariamente dejar sus vehículos terrestres para unirse a una nave espacial. Las cintas revelaban un lenguaje y unas referencias a tecnología extraterrestre mezcladas con elementos religiosos y místicos. Muchos expertos han analizado estas grabaciones, tratando de entender cómo un grupo pudo llegar a ese extremo. Para ellos, la muerte era solo un paso hacia un estado superior de existencia. Los mensajes transmitidos en las cintas expresaban calma, determinación y una fe absoluta. El mundo reaccionó con horror y asombro. Pero Heaven's Gate no fue un caso aislado. Durante años, grupos similares han surgido, combinando tecnología, religión y misterio. Heaven's Gate dejó un legado oscuro, la mezcla peligrosa de fe, ciencia y misterio. Sus grabaciones aún circulan en Internet con testimonios escalofriantes y una atmósfera que hiela la sangre. ¿Fueron víctimas de una creencia errónea o tenían acceso a conocimientos prohibidos? Lo cierto es que su historia sigue generando preguntas. Durante estos episodios hemos explorado historias reales que desafían toda lógica, donde la línea entre lo posible y lo imposible se difumina. Hemos conocido a quienes enfrentaron lo desconocido en montañas remotas, cielos inexplicables, bosques profundos, minas olvidadas y cultos que se perdieron en sus propias creencias, casos que quedaron sin respuestas, testimonios que siguen resonando en la memoria colectiva, misterios que aún hoy ponen en jaque a la ciencia y a la razón. Algunos buscarán explicaciones racionales, otros abrazarán el misterio. Pero lo cierto es que estas historias no desaparecen con el tiempo.
siguen ahí, esperando a ser escuchadas. En el silencio que sigue a estas historias, cuando las luces se apagan y el eco de las voces se desvanece, queda un espacio frío y oscuro. Un espacio donde el miedo no es solo un susurro, sino un latido constante bajo la piel. Donde las sombras no solo se esconden, sino que observan. Porque lo que escuchaste no son cuentos para pasar el tiempo. Son fragmentos de una realidad que se escapa a la vista. Un mundo que coexiste con el nuestro, invisible pero siempre presente. Un lugar donde la lógica se disuelve y el terror se vuelve una presencia tangible. Donde aquellos que se atreven a mirar más allá de la pantalla descubren que no están solos. Que hay ojos que nunca dejan de mirarte desde la oscuridad. Y voces que, aunque calladas, susurran tu nombre en el viento. Quizás hoy te sientes seguro. Quizás crees que la distancia es suficiente, pero recuerda, las sombras no necesitan un cuerpo para seguir vivas, no necesitan un rostro para acechar. Ellas solo necesitan un permiso, y ese permiso, a veces, lo damos sin saberlo. Así que cuando cierres este audio y regreses al mundo que conoces, siente ese frío detrás de ti. Porque la realidad que hoy desechas puede estar más cerca de lo que imaginas. Y esta no es una historia que termina aquí. Es un susurro eterno en la oscuridad. Un llamado que siempre vuelve. Bienvenido al umbral donde realidad y ficción se confunden. Hasta que nos volvamos a encontrar.